Mis saludos y respetos para la comunidad científica congregada en este evento, al que asisto, y agradezco por supuesto a la comisión organizadora la invitación a disertar sobre el tema la ruralidad en la perspectiva de la diversidad como potencialidad local. La disertación se realiza sobre la base de los resultados propios de este investigador y los alcanzados en el marco del proceso investigativo que en América Latina y el Caribe se sigue con el proyecto de la educación rural y la diversidad, coordinado desde Cuba en el Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica, que permite destacar que en la América Latina y el Caribe se desdibujan las pautas tradicionales que obstaculizan desmontar la sinonimia existente entre la ruralidad, la educación rural y la escuela rural. Otro elemento importante es desconocer las dinámicas de grupos socioculturales diversos que se manifiestan con intensidad en estos espacios socioculturales y que tienen nexo con los existentes en las instituciones escolares, desde los grupos clases multigrado y con todos aquellos grupos que tienen por característica esa particularidad. Todos de concreción en la localidad, y además se minimizan los sectores periféricos indistintamente denominados suburbano o rururbano, sin detenimiento en las composiciones de mixturas sociales, culturales y económicas que se están gestando en ellos. El proceso rural tiene un eco reproductivo en la tradición de rasgos clave. Lo disciplinar es reflejado como garantía en la ruralidad para preservar las parcelas. Lo analítico reafirma una fragmentación continua y lo lineal enfatiza la progresión sin atender la multiplicidad de fluencias externas, internas y las imprevistas que deben favorecer pensamientos críticos alternativos. En su conjunto, estos rasgos condicionan estructuras de desarrollo socioeconómico y sociocultural que desdibujan la naturaleza de concatenación plural, dinámica, heterogénea de las relaciones humanas y el vínculo que en la ruralidad se produce de manera continua con el entorno con más intensidad que en otros sectores. El objetivo en esta disertación es el resultado de una alianza en procesos investigativos desde la universidad a la que pertenezco, la Universidad de Granma, la Cátedra Honorífica Didáctica Combinativa que presido y ya el mencionado proyecto que desde la red CESPE se está gestando. Es importante destacar que la intención es complementar los procesos plurales y multidimensional de la ruralidad con la diversidad, viéndola como un proceso de problematización de dialéctica múltiple para revelar los rasgos endógenos autóctonos en una realidad que no es sencilla ni es propia de rasgos independientes, sino de una gran complejidad portadora de potencialidades para un desarrollo local, resiliente, inclusivo e identitario a lo ignoto, a lo desconocido. Es importante destacar que la metodología que se sigue en esta investigación considera que en la actividad humana es preciso aglutinar los hitos descolonizadores. Entre ellos destaco el pensamiento complejo de Edgar Morin o el transcomplejo de Villegas, que nos viene desde Venezuela,
o la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann, o la propia diversidad de conocimiento que defiendo, y el vínculo con la teoría cuántica de reciente publicación, son considerados para una práctica en transformación continua. Ello conlleva a que la lógica metodológica esté subrayada en el transmétodo de la ecocombinación diversa para combinar lo ambiental, los ecosistemas plurales y la propia cultura, que incorpora y destaca lo inexacto e infinito del conocimiento en estos sistemas multidimensionales. Hay un consenso logrado alrededor de esta alternativa que tiene su efecto aglutinador porque no excluye, no desconoce a la norma, ni a otros procesos, ni a otras consideraciones. De ahí su inclusividad e identidad al armonizar lo endógeno y lo autóctono con las influencias del desarrollo externo, incluyendo algo propio de este siglo XXI, que es la necesaria alfabetización digital sistemática descentralizada. Pongo una coma no porque me equivoqué, sino para llamarles a que ustedes busquen otros rasgos. El proceso que se sigue en la ruralidad desde este ámbito investigativo, que tiene un alcance de generalización en lo nacional e internacional, conlleva a destacar la necesidad de sistematizar una reconceptualización mínima para desmoronar las sinonimias antes expuestas entre la ruralidad, la educación rural y la escuela rural. Los tres son procesos clave que tienen vinculación, pero no tienen sinonimia. La ruralidad es vista aquí como síntesis intencionada por la combinación y o complementación de conceptos, de ideas para generar interinfluencia que vinculan, por supuesto, lo que acontece en la naturaleza, en el ambiente, en los ecosistemas que emergen de la naturaleza y de la propia cultura y los resultados de la propia cultura en una situación concreta donde cada ser humano, situación concreta que cada ser humano lo percibe en la dinámica de interrelaciones, por eso ubico multicontexto concreto, que revelan lo diverso, lo ético, lo estético, lo axiológico y la manera de armonizar con el entorno en un continuo multidireccional a lo ignoto. Si el conocimiento es inexacto y infinito, ¿cómo nuestras actividades van a estar siempre marcándose en circuitos cerrados? Al complementar esa ruralidad con la diversidad de conocimiento, es importante destacar que esta es asumida como una cualidad inherente a las interinfluencias entre la condición humana, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de ser autogestores de ideas, de conceptos, de emociones, con precedencia sociocognitiva, desde lo cual proyectamos y elaboramos prospecciones y creaciones para conectar con lo ambiental, los ecosistemas plurales y la cultura, con ese sujeto que ya mencioné como autogestor de una problematización dialéctica múltiple y emociones en un multicontexto socioeconómico, cultural, ambiental determinado, donde queda revelada la ética, la estética, la axiología y la armonía con el entorno. Desde esta consideración, la educación diversa rural, no limitada a la institución escolar, ni excluyente de la institución escolar, es un proceso de transmisión sociocultural diverso con referencia en la educación escolarizada. No se niega el rol de complemento clave de la educación escolarizada, cuyas influencias originan confluencias en un contexto histórico, social, cultural, ambiental concreto,
en el cual transcurre la formación de la personalidad. Y digo confluencia porque cada ser humano incorpora la educación precedente, la complementa con la educación escolarizada, la combina y después elabora sus conclusiones y sigue una dinámica continua en una formación donde quedan subrayadas sus cualidades éticas, estéticas, axiológicas y de armonía y de comprensión del entorno. Esa ruralidad, con esa diversidad y con esa educación diversa rural, vista en una trilogía de interrelación dialéctica múltiple diversa, puede ser mediada por la práctica con la metodología del conocimiento diverso. Es uno de los resultados de quien les habla y que promueve una diferenciación de casos metodológicos que logra incorporar de esa manera como alternativa, nada de esto es absoluto, los procesos plurales, el multicontexto rural en una localidad determinada y la necesidad estratégica de revertir el rol bancario de los actores por uno centrado con un ser humano que es asumido como sujeto de problematización que al unísono es emisor, receptor y mediador. Esto es importante. Hay evidencia tangible del cambio. La incorporación de resultados a la práctica educativa cubana desde los seminarios nacionales de 2012-2013 del Ministerio de Educación y su sistematización en los procesos sustantivos universitarios cubanos que expongo en artículos publicados al respecto que están señalados en la diapositiva, el efecto movilizador del pensamiento con trabajo de diploma en la Universidad de Granma, que tiene un eco en la formación universitaria, el impacto de la metodología de conocimiento diverso en más de 10 países y personalidades respectivas, y la invitación que me cursan continuamente a redes internacionales para realizar disertaciones en universidades de la región, así como el proceso investigativo que transcurre sobre la ruralidad vinculada a la diversidad en el proyecto ya mencionado de Pierre Céspedes. Quiero concluir esta presentación destacando 3 ideas. Al posicionar la diversidad en unidad dialéctica, que no excluye ni discrimina lo existente, y sin hacerse eco de las relaciones que garantizan la reproducción de patrones precedentes, se produce una incidencia en un pensar en la ruralidad de efecto descolonizador e identitario. Es una acción que refuerza en los procesos socioeconómicos y socioculturales rurales la resiliencia y el autodesarrollo con apego a la inclusividad y la identidad. Esta opción no es una burbuja en la dinámica contemporánea actual. Posee impactos tangibles e intangibles, coordinadores del cambio en el imaginario socioeducativo y de elaboraciones a favor de una práctica en transformación continua. Es un proceso dialéctico múltiple, diverso, a lo ignoto. Toda disertación debe tener espacio para el diálogo de saberes. Ellos complementan, enriquecen y dan la capacidad de factibilidad y pertinencia a lo que realizamos. Les convoco a opinar, a dialogar, a polemizar para alcanzar nuevos saberes en el accionar colectivo. Muchas gracias por permitirme esta disertación.